capítulo 24, versículo 14. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 14. En esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar acerca, hermanos, de lo que estábamos hablando hace 8 días, acerca de la autoridad de la iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios. Lo que, hermano, bendito el nombre del Señor, lo que la iglesia, hermano, le da, o lo que se le da a la iglesia para que pueda administrar. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Amén. ¿Ya lo tiene? Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor, hermano, en Mateo 24, 14. ¿Sí? Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermanos. Ya hemos orado y hemos estado hablando acerca de la importancia, hermano, de la comisión, hermano, que Dios, ¿verdad?, proveyó, hermano, a la iglesia. Y el Señor hace énfasis en Mateo 24 acerca, hermano, de que el evangelio del Señor, hermano, va a ser predicado en todo el mundo. Y entonces, cuando el evangelio de Jesucristo sea predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y entonces, hermano, gloria a Dios. El Señor se ha encargado o ha encargado a la iglesia a hacer la obra. Y este encargo es una responsabilidad, hermano, que lleva autoridad, hermano. Y tenemos que recordar que la responsabilidad y la autoridad van juntas y no se pueden separar. La responsabilidad de la iglesia, hermano, como se nombra, como sigue, o dentro de la responsabilidad de la iglesia está de la siguiente manera. Como iglesia tenemos la responsabilidad de predicar la salvación. Amén. Como iglesia. No otro mensaje ni político, no otro mensaje, amados hermanos, sino predicar lo que el Señor ha puesto, ¿verdad?, en su palabra, que es la salvación. Hermano, la iglesia, Dios la ha provisto como un medio, hermano, de mensajero para predicar las buenas nuevas de salvación, para que a través de la palabra o a través de la predicación que da la iglesia, las almas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Gloria a Dios. También la iglesia, hermano, tiene, gloria a Dios, como responsabilidad, o Dios la ha hecho responsable para, hermano, proveer un medio de adoración. Es decir, que la iglesia debe de ser una casa de adoración donde Jesús es reverenciado en adoración y oración y testimonio. Amén. Ninguna otra cosa, hermano, nosotros podemos hacer, sino solamente, hermano, tener ese medio de adoración. Es decir, que aquí dentro de la iglesia, el único motivo de la reunión, hermano, de todos nosotros es adorar al Señor Jesucristo. Amén. Ese es el punto. Gloria al nombre poderoso del Señor. Nosotros no predicamos de ninguno otro, sino solamente de aquel que merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. Desde el momento, hermano, en que, por ejemplo, hermano, nació la iglesia en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, la iglesia se formó como un medio para que el pueblo conociese la palabra y para que el pueblo pudiese a través de la iglesia enseñarse a adorar y glorificar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dan gloria a Dios? También, amados hermanos, la responsabilidad como iglesia, como usted y yo tenemos, es predicar la santidad. Amén. Esa es una grande responsabilidad.
predicar la santidad. La iglesia tiene que enseñar al hombre cómo vivir tanto como morir. Gloria al nombre del Señor. Es decir, la manera en que el hombre tiene que vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. De cómo debe de apartarse para poder servir al Señor y cómo es que tiene que morir. Amén. No es la forma en que tenga que morir, sino cómo tiene que morir, hermano, santificado. Amén. Gloria a Dios. La iglesia, gloria a Dios, tiene que levantar su voz para molestar contra la tendencia hacia el mal que existe en la sociedad. Amén. Por eso es que nosotros, hermanos, como iglesia no podemos parecernos al mundo. Amén. Nosotros como iglesia no podemos ser igual al mundo, porque Dios, hermano, nos ha hecho luz en medio de un mundo de tinieblas. Amén. Mire, en Juan capítulo 1 dice la palabra del Señor: aquella luz verdadera vino a este mundo. Amén. ¿Quién es la luz verdadera? Jesucristo vino a este mundo para alumbrar a todo hombre que quiera ser alumbrado. Porque usted debe recordar que el hombre vive en tinieblas. Amén. Hermano, ¿y por qué vive en tinieblas? Bueno, por la caída del ser humano, por el engaño de Satanás, por el pecado. Amén. Y por eso la palabra del Señor dice que el Señor nos sacó de las tinieblas. Amén. De ese mundo de pecado a su luz admirable. Esa luz verdadera vino a este mundo para alumbrar a todos los hombres. ¿Y quién es esa luz verdadera? Jesucristo. Por eso es que Jesús dijo, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo. A su nombre sea la gloria. Y la palabra de Dios también nos dice que nosotros somos la luz en medio de un mundo de oscuridad. Y la luz en medio de la oscuridad brilla. Amén. Brilla, gloria a Dios, refleja, alumbra. Y por eso es que muchas veces, hermanos, nosotros somos blanco de muchas cosas, porque estamos alumbrados. Mire, cuando nosotros vivíamos en tinieblas, nadie se fijaba en nosotros. Nadie nos criticaba nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir. Amén. Nadie nos criticaba, hermano, que nosotros viniésemos a la iglesia, y nadie nos criticaba la fe que teníamos porque vivíamos en tinieblas. No sé si me explico. Amén, amén. Porque mire, hermano, amados hermanos, cuando estábamos en tinieblas, practicábamos las cosas de los demás. Y aunque teníamos, hermanos, los peores errores, nadie nos criticaba. Pero cuando venimos a Jesucristo, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, nos alumbró a nosotros. Y entonces empezamos a brillar y dejamos de ser desapercibidos, y empezó la gente a notar que nosotros cambiamos, que nosotros éramos diferentes, porque somos diferentes a las tinieblas. ¿Me explico, hermanos? Amén. Por eso, hermano, la palabra de Dios dice que nosotros, la iglesia, tiene, hermano, que predicar la santidad. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así es que en el nombre de Jesús, nosotros tenemos que predicar la santidad. Y no una santidad externa, sino una santidad interna. Porque la santidad no empieza de afuera. La santidad empieza por dentro y se refleja por fuera. Amén. Como ya se los he dicho muchas veces, amados hermanos, cuando uno está enojado por dentro, pero lo refleja por fuera. Cuando uno está contento por dentro, pero lo refleja por fuera. Y cuando uno verdaderamente está apartado para el Señor, hermano, está apartado por dentro, pero lo refleja por fuera.
Dios. Gloria a Dios. La iglesia es como un faro, hermano. ¿Cuántos saben para qué sirve un faro? Para alumbrar. Para alumbrar. Y por lo regular, ¿dónde se pone el faro? Bueno, un faro, hermanos, me estoy refiriendo, bueno, es que hay varios tipos de faros, tienen razón, pero por lo regular un faro que está puesto en una isla o a la orilla del mar. ¿Cuántos han visto esos faros? Ok. ¿Verdad? Que alumbran. ¿Para qué alumbran, hermanos? ¿Perdón? Para dar señal. ¿Para qué da señal, hermano? ¿Eh? Tiene razón, da señal, ¿verdad? Ese faro tiene una luz que se vislumbra en medio de la oscuridad del mar. ¿Para qué cree que está ese faro ahí? Bueno, antiguamente el faro era una manera en que se guiaban los barcos. Como no tenían, hermano, los instrumentos que ahora se tienen, ¿verdad? Como hoy hay barcos, bueno, todos los barcos deben tener instrumentos de profundidad, de acercamiento hacia las costas, todo eso, radares. Antes los barcos no lo tenían. Y la única manera de saber o de acercarse, hermano, a una isla era a través de ese faro. Y en medio de la oscuridad, hermano, del mar, porque el mar es oscuro, ¿verdad? El faro, hermano, alumbraba en medio de esa oscuridad para guiar esos barcos para que llegasen a puerto seguro. Así es el Señor Jesucristo. Es el faro, hermano, en medio de una sociedad, hermano, llena de oscuridad, gloria a Dios, y que necesita ser guiada, hermano, para llegar a puerto seguro donde está el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. También la iglesia, aparte de la santidad o de predicar la santidad, está, hermano, gloria, es la responsable de administrar las ordenanzas de la iglesia. Y una ordenanza es un estatuto que prescribe un rito definido de la iglesia, el cual fue instituido para un definido significado espiritual. Una ordenanza utiliza emblemas terrenales que traen bendiciones celestiales. Y hay 3 ordenanzas por lo menos. La primera es el bautismo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Que es una ordenanza, hermano, terrenal que trae bendición celestial. Es decir, se practica, gloria a Dios, aquí a través de la inmersión del cuerpo, pero espiritualmente trae, hermano, una grande bendición, porque a través del bautismo en el nombre de Jesucristo nuestros pecados son perdonados, y al ser perdonados nuestros pecados, entonces, amados hermanos, tenemos, oiga bien, comunión con el Señor de la gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios. También tenemos una segunda ordenanza, que es la cena del Señor. A su nombre sea la gloria. Amén. Y esa ordenanza la dejó el Señor, la instituyó. Se llama la Santa Cena, o la última cena, o la comunión. Gloria a Dios. Y también tenemos una tercera ordenanza que casi aquí no practicamos, hermano, que es el lavamiento de los pies. Amén. Ahora, hermanos, esas 3 ordenanzas, la iglesia, hermano, está, hermano, gloria a Dios, es la responsable de predicarla. También, hermano, tenemos que la iglesia es responsable de administrar su gobierno, o el gobierno de Dios dentro del cuerpo de Cristo. Amén. El gobierno de la iglesia tiene que ver con lo que es las finanzas y la disciplina. Amén. Y tiene la autoridad de tomar decisiones en cuestiones del matrimonio y del divorcio,
y de la observancia del día de reposo. Ahora, todo esto lo vamos a ver. Y lo primero que vamos a ver es la primera ordenanza, que es la cena del Señor. Amén. La Santa Cena o la Cena del Señor fue instituida no por el hombre, sino por el Señor mismo, después de comer la cena pascual con sus discípulos la noche que fue traicionado. Amén. Ahora miren, la cena pascual es la misma cena que practicó Moisés cuando iba a salir del pueblo iba a llevar al pueblo de Israel y lo iba a sacar de Egipto. Amén. ¿Se acuerdan, hermano, que Jehová el Señor le dijo a Moisés que tenía que apartar un cordero, ¿verdad? Y tenían, gloria a Dios, aparte de poner la sangre en los dinteles, ellos tenían que alimentarse, gloria a Dios, y la tenían que comer parados en señal de que iban de salida. Bendito el nombre del Señor. Ahora, la cena del Señor, gloria a Dios, se encuentra en Lucas capítulo 22. Si usted gusta ir conmigo, en Lucas capítulo 22, versículos del 19 al 20. Y dice de la siguiente manera, amados hermanos: y tomó el pan y dio gracias, y lo apartó y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Gloria a Dios. Mas he aquí la mano del que me entrega, gloria al nombre del Señor, está, gloria a Dios, conmigo en la mesa. Ahí es donde el Señor instituye la Santa Cena. Amén. Y hermano, esta ordenanza tiene varios nombres. Por ejemplo, la Santa Cena del Señor, que fue instituida por Él en conmemoración de Él. Es la cena en el sentido de que es la última comida que el hermano ingirió antes de ir, hermano, o antes, hermano, gloria a Dios, de morir. Porque la próxima cena será con el Señor en su reino, y la tendremos todos nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? También la llaman la Eucaristía. Yo no sé si he escuchado esa palabra. Amén. También la llaman la Eucaristía, y esta significa dar gracias. Amén. Entonces, cuando alguien va a tomar la Eucaristía, quiere decir que está dando gracias. Amén. Y el Señor dio gracias. Amén. Dice que tomando los panes, dio gracias. Amén. También se le conoce como la comunión. Y este vocablo quiere decir compartir o participar con otros. Y esto lo hizo el Señor cuando partió los panes y los repartió. Bendito el nombre poderoso de Jesús. También se llama el sacramento. Y la palabra sacramento viene de la palabra latina sacramento, que significa juramento. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. De los nombres que antes les di, hermanos, se entiende el significado de esta ordenanza: conmemoración o acción de gracias, comunión y compromiso. Y nosotros, por lo regular, solamente tomamos Santa Cena una vez al año, el fin de año. Pero en realidad no hay un día o no hay una fecha específica en la palabra de Dios para poder impartir la Santa Cena. Lo podemos hacer cada mes, se puede hacer cada 3 meses, se puede hacer cada medio año, se puede hacer cada año, o se puede hacer cada semana. Gloria al nombre del Señor, según, hermanos, se vea la necesidad. Amén. Ahora, ¿cuáles son los elementos que se usan? Bueno, los elementos que se usan es el pan sin levadura. Amén. ¿Por qué debería de llevar, o por qué se debería en esa cena
comer, o en esta cena, comer pan sin levadura. ¿Por qué cree? Todo pan lleva levadura. Por eso es que el pan se infla, porque lleva levadura. Amén. O sea, cuando alguien hace pan y le echa levadura, la masa leuda, es decir, la masa se infla, la masa crece. Amén. Y en la cena del Señor se debe de repartir un pan que no lleve levadura. ¿Por qué cree usted que el pan que se toma en la Santa Cena no lleva levadura? Bueno, va por ahí. La levadura representa el pecado. Amén. Y por eso el pan de la Santa Cena se debe de llevar sin levadura o comer sin levadura. Recuerda que la palabra de Dios dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, que si nosotros permitimos en nuestra vida algo, hermano, eso nos puede dañar y hasta nos puede sacar del camino del Señor. Amén. Y también el pan de levadura tipifica el cuerpo quebrantado del Señor Jesucristo, porque Él fue sin pecado, amados hermanos. Amén. El Señor Jesucristo fue sin pecado. El segundo elemento que encontramos en la cena del Señor es el fruto de la vid, que es el símbolo de ¿qué, hermanos? ¿Es el símbolo de qué? Gloria a Dios. ¿Por qué creen que tomamos esa copita de jugo de uva? Porque tipifica o representa la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. A su nombre sea la gloria. Y el significado espiritual de la Santa Cena del Señor es una conmemoración de su muerte y una anticipación de la venida del Señor que por fe nosotros esperamos. A su nombre sea la gloria. Amén. El Señor no dijo que recordásemos su nacimiento. Usted debe entender eso. En ninguna parte de la Biblia dice: me van a recordar el nacimiento y me lo van a festejar cada día cada día. No, porque en realidad la Biblia no dice un día exacto en que nació el Señor Jesús. Pero el Señor Jesús sí da una ordenanza y dice que nosotros debemos, hermano, tomar la Santa Cena, y lo tenemos que hacer en memoria de lo que Él padeció hasta que Él venga. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dan una alabanza al Rey de la Gloria? Es importante, la Santa Cena es importante porque es la comunión que tenemos con el Señor Jesucristo. Su nombre. Por eso es que les decía los diferentes nombres que se le da a la Santa Cena, y uno de estos es comunión. ¿Ven? Ahora, hermano, gloria a Dios, ¿cómo debo yo prepararme para la Santa Cena? Bueno, pues debe de haber una autoexaminación de nuestra vida. Y si es preciso, debemos, hermano, venir al Señor y pedir perdón, hermano. Gloria al nombre del Señor. Amén. Hermano, gloria a Dios, para poder participar de la Santa Cena o de la comunión. Si hay pecado en el corazón, no puede haber fe y no se puede discernir el cuerpo del Señor. Si vamos a Corintios capítulo 11, primera de Corintios, hermanos, capítulo 11, gloria a Dios, versículo 28. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 28. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. O sea, hágase una autoexaminación de su vida antes de tomar la Santa Cena, de cómo está, de cómo ha caminado.
de lo que ha hecho. Si ha hecho bien o ha hecho mal. Y si ha hecho mal, ese es el momento para arrepentirse. No es el momento para levantarse e irse, sino para arrepentirse y querer y pedir perdón y tener comunión nuevamente con el Señor. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque, 29, porque el que come, oiga bien, y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos. Amén. Y hay débiles. A su nombre. Gloria. Y muchos duermen. En otras palabras, Santo. por tomar la Santa Cena indignamente, es decir, por no autoexaminarse, por no querer vivir de acuerdo a la palabra del Señor, y a veces se nos hace fácil. No, pues yo la voy a tomar. ¿Por qué? Porque pues me da pena que me vean que no pasé por X cosa. Uno puede, hermano, una de dos, o enfermarse, así dice la palabra del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. O, hermano, gloria a Dios, 29, o estar débil, o muchos duermen, o morir. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Todos debemos de vivir de una manera lista. ¿Me explico, hermanos? No, hermano, a veces hay momentos en que de un día a otro vamos a impartir Santa Cena y hay gente que se molesta y dice, pero ¿cómo? El pastor debió haber avisado 8 días antes o 15 días antes. No, hermanos, no se debe de molestar porque usted debe de estar preparado. Amén. Porque qué tal, hermanos, si hoy tal vez no vamos a dar Santa Cena, pero hoy viene el Señor. El Señor no le va a decir dentro de 8 días llego, no. El Señor dice que Él vendrá en el momento menos esperado, en el momento, hermano, menos pensemos. El Señor vendrá como un ladrón en la noche. Amén, gloria al nombre del Señor. En el momento menos esperado vendrá y tenemos que estar preparados. Amén, gloria a Dios. Por eso es importante que usted entienda que cuando hay Santa Cena usted tiene que participar de la comunión. Porque entonces qué chiste es, hermano, vivir, hermano, en el camino del Señor y nunca estar preparado. A ver, dígame, pasar años en el camino del Señor y nunca estar preparado. ¿Cuál es el punto de vivir una vida así? Debemos de estar preparados. Debemos de vivir una vida en santidad. Debemos de estar apartados para el Señor Jesucristo. En nuestra mente siempre debe de estar el Señor Jesús. Donde quiera que andemos, en nuestra mente siempre debe de haber palabras de adoración y de alabanza al Señor Jesús. Amén. En nuestra mente siempre debe de haber oración. Amén. Cuando la palabra de Dios dice orar sin cesar, no quiere decir que se la va a pasar 24 horas al día hincado. Quiere decir que siempre va a estar meditando en el Señor. Amén. Amén. Siempre va a estar pensando en el Señor. A veces usted, hermano, está en el trabajo y está meditando en el Señor y de repente eleva una oración. Señor, bendice al hermano fulano de tal. Se acuerda que el hermano está pasando por tribulación y usted ora en ese momento por el hermano o por la hermana o por su familia. Usted ora, gloria al nombre del poderoso del Señor. Pero siempre debemos tener una vida plena en el Señor Jesucristo. Amén. Amén, gloria al nombre del Señor Jesús. Ese es, hermano, gloria a Dios. El segundo es el bautismo en agua. Amén. ¿Qué es el bautismo en agua? ¿Cuántos bautismos hay, hermanos? Uno. Efesios 4, versículo 5, escrito por el apóstol Pablo a los Efesios, dice que hay un bautismo, que hay una fe y hay un Señor. Amén. Un Señor, una fe y un bautismo. ¿Por qué hay un Señor
¿Por qué hay una fe y hay un bautismo? Porque solamente hay un evangelio, hermanos. No hay 2 evangelios ni 3 evangelios. Solamente hay un evangelio que, hermano, gloria al nombre del Señor, el evangelio de salvación, primeramente predicado por el Señor Jesucristo. Amén. Amén. No nos vamos a meter a fondo en doctrina, pero yo quiero que usted entienda que solamente hay un bautismo. Amén. Porque no puede ser que Él nos vaya a decir, no, pues hay como sea. No, debe de ser de una manera de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Debe de ser de una manera de acuerdo, hermano, a la enseñanza bíblica. Amén. Ahora, en un bautismo hay 2 elementos. Está el agua y está el espíritu. La iglesia bautiza al convertido en agua. Amén. Y Jesucristo bautiza al creyente el Espíritu Santo. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Ambas, hermanos, bases o elementos son necesarios para ser bautizado en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el bautismo, como dice la palabra del Señor, hermano, Pedro le dijo, hermano, allá, hermano, en Hechos capítulo 2:38, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo. Ese para quiere decir que ese bautismo tiene un propósito. Amén. Dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Amén. Amén. Ese es el propósito del bautismo. Amén. El perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Ahora, el bautismo en agua lo que va a hacer es limpiar, lavar, perdonar nuestros pecados para que nosotros podamos tener comunión con Dios. El mismo Dios dijo, vuestros pecados han hecho división entre Dios y vosotros. Amén, dijo el profeta Isaías. Amén. Es decir, que el pecado es lo que separa al hombre de Dios. Y para que el hombre pueda volver a tener comunión, tiene que ser perdonado. A su nombre sea la gloria. ¿Y cómo va a ser limpiado ese pecado? A través del bautismo en agua. Amén. Amén. Ahora, cuando alguien se bautiza en agua, sus debilidades, ¿verdad?, sus inclinaciones no desaparecen, hermanos, siguen ahí. Por lo cual necesita ser bautizado en Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que purifica. El Espíritu Santo es el que santifica. El Espíritu Santo es el que te da el poder y la autoridad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Su nombre sea la gloria. Ahora, el significado del bautismo viene de la palabra bautice, que significa sumergir. Amén. Cuando alguien se bautiza, debemos sumergirlo. Porque la palabra la palabra griega, hermano, es bautice, que significa sumergir, zambullir o meterlo abajo del agua. El bautismo es eficaz solo cuando es por inmersión. En el bautismo somos identificados con Cristo en su muerte. Amén. Por ejemplo, en Romanos capítulo 6. Amén. Romanos capítulo 6, hermanos. La palabra de Dios dice, miren lo que dice. Versículos, hermano. 3 y 4. ¿Ya lo tiene? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, ¿en qué, hermano? En su nombre. En Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿Cómo fueron bautizados los romanos? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Los romanos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Verdad? La iglesia en Roma. Por eso dice el apóstol Pablo,
¿verdad? Ahí en la carta a los Romanos, le está explicando acerca del bautismo y dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué, hermanos? En vida nueva. O sea, el bautismo significa muerte, sepultura y resurrección. No se puede sepultar a un vivo. Por eso no podemos bautizar a alguien que no se ha arrepentido. Amén. Se tiene que bautizar a alguien que se ha arrepentido, alguien que ha muerto para el pecado, para que me entiendan. Y cuando esa persona ha muerto para el pecado, entonces lo sumergimos, es decir, lo sepultamos. Y cuando lo levantamos, hermano, se levanta para vivir una vida nueva. Por eso la palabra de Dios dice, hermano, que de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? Nueva criatura es. Amén. Porque nos levantamos para vida nueva. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, es decir, las cosas de atrás, ¿verdad? Todo eso, hermano, todo ese pecado que traíamos, toda esa conducta que traíamos, amén, todo eso queda atrás y todas las cosas son hechas ¿qué? Nuevas. Nuevas. O sea que tenemos que tener una nueva manera de vivir. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre. El bautismo, ya voy a terminar con esto, hermano. El bautismo se administra en el nombre de Jesucristo. Los apóstoles siempre bautizaban en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Para ser bautizados en agua es preciso ser, hermanos, sumergido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ese es el significado del bautismo. Y la iglesia es responsable de, hermano, administrar o de llevar a cabo el bautismo. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos hemos entendido? Amén. Amén. Necesitamos, hermano, tomar Santa Cena. Sí. ¿Verdad? No debemos espantarnos. Oh, pastor va a dar Santa Cena. A menos que de plano esté en adulterio. Ahí sí. Ahí sí, hermano, ¿verdad? Dice que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. ¿Sí o no? Amén. Y hay que tener cuidado porque, mire, uno como hombre tal vez puede ser más duro, pero también es más débil. ¿Me explico? Pero Dios cuando dice, dice. Amén. Dios no se está con cuentos. Dios cuando juzga, juzga y Él aplica. Y uno a veces como ministro, a veces como hombre, dice, ay, pobrecito, no le vamos a dar tan duro porque, ¿verdad? Pero el Señor cuando dice hay que dar y da. Y a veces el hombre, hermano, el hombre no da donde debe y Dios da donde puede. Amén. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Póngase de pie. En el nombre de Jesús nos va a faltar